Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Bible Center. Welcome once again to World Worship Revival Center. Estamos en la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. We're in the beautiful city of Collingwood, Ontario, Y estamos creyendo por un mover del Espíritu de Dios. and we're believing for a move of the Spirit of God. ¿Cuántos saben que la palabra dice que la gloria del Señor How many of you know that the word says that the glory of God va a cubrir la tierra will cover the earth como los mares cubren la tierra? as the oceans cover the earth, Sí. the sea? As the oceans cover the land. Oh, yeah, whatever. y tenemos una ola aquí atrás And we have a wave here at the back, porque, bueno, todos sabemos que una ola es hermosa cuando viene el ola. but we know that it's there's a wave that's beautiful when it comes. Y los que han vivido en Puerto, yo soy de Puerto, de Mazatlán, And Sinaloa. those of you who lived in a port, I was born in a port in Mazatlan. Y en Mazatlán aprendemos a surfear And in Mazatlan, we learn how to surf las olas the waves, o a correr la ola junto con la or ola. to run along with the wave. Pero cuando viene una ola de esta manera, But when a wave of this magnitude comes, puedes hacer dos cosas. it can be two things. O te sumerges Either you submerge into it, o corres junto con la or you ola. run together with the wave. Y sabemos que Dios está preparando un mover del Espíritu. And we know that the Lord is preparing a move of the Spirit, Porque dice la palabra en el libro de Joel, because the book of Joel tells us dice que en los últimos días in the last days, Dios va a visitar la tierra God will visit the earth como nunca antes. as never before. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of the se Lord va a mover tanto en los will jóvenes move so much as in the youth como en los que no somos tan jóvenes. as those of us who are not that young, En jóvenes y en in ancianos, youth and even in old people. el Señor se va a mover con poder. The Lord will move with power. ¿Cuántos queremos que el Señor se mueva en poder en How many of nuestras us want us vidas? to move with power? Amén. ¿Cuántos lo Amen. queremos? How many of us want that? ¿Cuántos lo anhelamos? How many of you desire that? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, Let's go and look at the book of Matthew, capítulo 16. verse 16. Mateo 16. Matthew 16, Y vamos a enfocar nuestra atención and we're going to look at el versículo 13. verse 13. Dice la palabra, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Who do men say that I, the Son of Man, am? Otra vez, Again, ¿quiénes dicen los hombres who do men say que es el Hijo del Hombre? that I, the Son of Man, am? Versículo 14. Verse 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. So they said, some say John the Baptist, some say Elijah, and others Jeremiah, or even other one of the prophets. Versículo 15. Verse 15. Él les preguntó, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? And he said to them, but who do you say that I am? 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Versículo 17. Verse 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Versículo 18. Verse 18. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Versículo 19. Verse 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Yo quiero que por un momento podamos
pedirle al Espíritu de Dios I want us that for a moment, if we can ask the Spirit of God que Él nos abra los ojos de nuestro to entendimiento, open up the eyes of our understanding, que también nos abra nuestros oídos to espirituales open up our spiritual ears, para que podamos ver, to be able to see, para que podamos to oír, be able to hear, pero para que podamos entender. but also so we can understand. ¿Cuántos queremos entender el día How de many hoy of us algo? want to understand something today? Fíjate que tenemos acá la palabra ilustrándonos We have the word here illustrating que Jesús un día that Jesus one day, le pregunta a sus discípulos, he asked his disciples, ¿quiénes dicen los hombres who do men say que soy yo? that I am? Y dice la palabra que empezó a decirle, algunos de ellos le empezaron a decir, And the word says that some of them began to say to him, unos dicen que Juan el Bautista, some say that you are John the Baptist, otros dicen que uno de los profetas, others say that you are one of the unos prophets, dicen que eres Elías. others say that you are Elijah. Pero Jesús se vuelve a sus discípulos But Jesus turned to his disciples y ahora les pregunta, and now he asked them, pero ustedes, but you, ¿quiénes dicen who do you say que soy yo? that I am? Y dice la palabra que de los 12 apóstoles, And the word says that of the 12 apostles, de los 12 of discípulos, the 12 disciples, solamente uno only one of them contestó. answered. Y dice la palabra que Pedro abrió su boca y dijo, And the word says that Peter opened his mouth and said, tú eres el you Cristo, are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Y dice la palabra que Jesús And Jesus said, le responde a Pedro, responds to Peter y le dice, and says to him, bienaventurado, blessed are you, hijo de Jonás, o Pedro, son of Jonah or Peter, porque ni carne ni sangre te lo ha because revelado, no flesh and blood has revealed this to you, sino mi Padre que está en los cielos. but my Father who is in heaven. Ahora, eso es muy importante entender, Now, this is very important to understand, porque el fundamento de tu because the vida foundation of your life, y el fundamento de mi the vida foundation of my life, tiene que ser la roca it eterna. has to be the rock eternal. Él es el fundamento, He is the foundation. Él es la roca, He is the rock. pero es algo But it is que something tiene que ser revelado. that needs to be revealed. No es algo que tú lo aprendes It's not something that you learn como un conocimiento. as a knowledge. Tiene que ser más que un It has conocimiento. to be more than a knowledge. Tiene It que ser una revelación en has tu to be vida. a revelation in your Porque life. si esa revelación no viene a tu vida, Because if that revelation doesn't come to your life, simplemente tienes conocimiento. simply you just have knowledge. Pero la revelación But the de revelation Dios en tu vida, of God in your de life, quién es Él of who He y is, quién eres tú, of who you lo are, cambia todo. changes everything. Pedro era muy conocido Was very well known por el carácter que él tenía. for the character that he had. Siempre Pedro quería ser el primero. Always Peter wanted to be the first in doing something. Cuando Jesús venía caminando en las aguas When Jesus came to walk on the waters, y los discípulos pensaron que era un fantasma, and the disciples thought he was a ghost, el primero que abrió la boca fue Pedro. the first one who opened his mouth was actually Peter. Hola. El primero que abrió la boca fue Pedro. The first one who opened his mouth was Y Peter. Pedro pregunta y And dice, Peter asked and says, Señor, Lord, si eres tú, if it is you, ordena command que yo camine sobre el that I agua. also can walk on the water. Y dice la palabra que Jesús dijo, And the word says that Jesus said to him, ven, then come, ven. come. Y dice la palabra que los 12 apóstoles And the word says that all the estaban apostles, en la barca, they were in the boat, pero ninguno but not one of them, se atrevió, not one of them dared, ninguno se not atrevió one of them dared a caminar sobre las to aguas, walk on the waters, a caminar to sobre walk las on the aguas. waters. Yo quiero decirte, I want to tell you, Dios quiere invitarte God wants to invite a you caminar sobre to las walk on aguas, the waters, a caminar sobre las to walk aguas on the waters que muchas veces son that many turbias, times they're turbulent, las tormentas que the muchas veces se storms levantan en that tu rise vida. up in your life. Pero el Señor te dice, But the Lord says to no you, tengas temor do not y fear, empieza a caminar, and begin to y walk empieza a caminar begin to en walk lo in sobrenatural. the supernatural. La gran diferencia entre religión The biggest difference between religion y reino and kingdom es lo sobrenatural. is the supernatural. Si en una vida If in a life no existe lo sobrenatural, the supernatural doesn't exist, es que estás caminando en religión. then it's because we're walking in religion. Dios quiere God que wants tú y yo that you and I tengamos la would revelación have that revelation de quién es Él. of who He is. Y cuando tú abres tu boca And when you open your mouth y dices, and you say,
Tú eres el Cristo, You are the Christ, el Hijo the Son del Dios vivo. of the living God. Amén. Amen. El Hijo, The Son, el Hijo the Son del Dios of the viviente. living God. ¿Cuántos podemos decir eso? Can we say that? Escúchame. Listen, Yo puedo decir que Él es el Cristo, el I Hijo can del Dios say vivo, that He is the Christ, the Son of the living God, pero tiene que ser una but revelación it has to be a revelation La que está inside of me hablando. that is speaking a través de mi boca. through my mouth. Porque un periquito Because a parrot even puede decir, can say it. tú eres el Cristo, You are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Y tal vez el perico pueda tener revelación And maybe también, even the parrot can have revelation. pero nosotros tenemos que tener But we revelación. need to have revelation. Amén. Amen? De modo que fíjate lo que dice. So look at what it says. Cuando tú recibes la revelación de quién es Él, When you receive a revelation of who He is, es cuando it is when puedes operar en la you can autoridad. operate in authority. Si yo no tengo la If I don't revelación, have that revelation, yo no puedo operar en la I autoridad. cannot operate in authority. Necesito la revelación I primero need revelation first para poder caminar to be able to walk en lo in sobrenatural. the supernatural. Ahora fíjate lo que le dice el Señor a Now Pedro. look at what the Lord says to Peter. A ti te daré las llaves del I will reino de give los cielos. you the keys of the kingdom of heaven. ¿Te diste cuenta? You see, La revelación tuvo que venir the primero revelation had to come first para poder recibir so that he could receive las llaves del reino. the keys to the kingdom. No le dijo las llaves de la religión, He didn't say the keys to religion. le dijo las llaves del reino, He said the keys to the kingdom. el reino. The kingdom. Y dice la palabra, And the word says, Pedro, Peter, te daré las llaves del reino I de will los give cielos. you the keys to the kingdom of Y ahora heaven. fíjate lo que las llaves hacen. And look at what the keys do. Y dice, y todo lo que ataras en los And cielos everything that you bind in heaven será atado en la shall tierra. be bound on Y earth. todo lo que desataras en la And tierra everything that you unbound on earth será desatado en los shall cielos. be loosened in heaven as well. Ahora escúchame, Now listen, ¿qué significa atar y what desatar? does it mean to bind and to loose? Es tomar autoridad. Is to take authority. Es decir al Is enemigo, to say to the enemy, no te permito, I do not allow you, no te I permito will not allow you que en mi that in territorio my territory estés más operando. you will be operating. ¿Cuántos creen en eso? How many of you believe that? Nosotros tenemos que aprender We can say, a que tu fe we need to learn that your faith necesita tener una voz. needs to have a voice. Tu fe no puede ser una fe Your silenciosa. faith cannot be a silenced faith. Tu fe necesita Your hablar. faith needs to speak. Tu fe necesita Your faith declarar. needs to declare. Tu fe necesita Your confesar. faith needs to confess. ¿Por qué? Why? Porque es a través de la fe, Because it is through faith. es a través de la It is through the confesión confession donde viene una posesión Where you de lo que nos where a pertenece. possession comes of what belongs to us. Sonríe, el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. Vamos ahora, por favor, a Marcos capítulo número 1. Let's go to Mark chapter 1. Marcos capítulo número 1. Mark chapter 1. Usted como creyente, You as a believer, Dios le ha dado ya la autoridad. God has given you already the authority. ¿Cuántos lo creen? Do you believe it? Versículo 21. Verse 21. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Then they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. Versículo 22. Verse 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Wow, hay una diferencia So there's a difference entre enseñar con in autoridad teaching in authority o enseñar como una persona que or no la tiene. teaching as a person who doesn't have any. Y una persona que es un escriba And a person who's a scribe es una persona que conoce la escritura, is a person who knows the pero no scripture tiene revelación but de la doesn't have escritura. revelation of the scripture. Usted puede hablar la escritura You can talk about the scripture todos los días, every day, pero sin revelación de la escritura but without revelation of the scripture, no puedes you poseer cannot possess lo que te pertenece. what belongs to you. Necesitas el fundamento. You need the foundation, Cristo es el fundamento. and Christ is the foundation. Amén. Amen. Ahora escucha, dice la Biblia en el versículo siguiente. No, look what the Bible 23. says in the next verse. Pero 23. había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que gritó. Now there was a man in the synagogue with an unclean spirit, and he cried out. Cuando uno empieza a creer When you begin to believe
en lo sobrenatural, In the supernatural, lo sobrenatural se empieza the a manifestar. supernatural begins to manifest. ¿Dónde estaba Jesús Where was Jesus enseñando? teaching? No estaba en un centro nocturno, He wasn't in a nightclub. estaba en una iglesia, He was in a church. estaba en una He sinagoga. was in a synagogue. Y aún los espíritus inmundos And even the evil spirits, también vienen a las iglesias o a they las also come sinagogas. to churches or synagogues. Pero había algo diferente. But there was something different. El día de hoy, ese día, That day, el maestro the teacher era Jesús. was Jesus. No era el sacerdote de la He sinagoga, wasn't the priest of the synagogue. era Jesús. He was Jesus. Y cuando Jesús enseña, And when Jesus teaches, él mueve el mundo he espiritual. moves the spiritual realm Porque él sabe because he que knows su palabra that his word es autoridad. is authority. Y cuando los espíritus inmundos And when the evil spirits, reconocen quién es Jesús, they recognize who Jesus is, algo también va a suceder. something will also happen. Ahora fíjate lo que dice la palabra. And look at what the word says. Oh, se me cambió Okay. Don't worry. Yes, my computer blink. Dice en el versículo 23. Verse 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que gritó. Now there was a man in the synagogue with an unclean spirit, and he cried out. Versículo 24. Next verse. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Saying, let us alone. What have you to do with you, Jesus of Nazareth? That you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Wow. Los demonios The demons, tienen revelación they have revelation del mundo espiritual. of the spiritual realm. Y ellos saben And they know, si en tu vida if it's in your life o en mi or in my vida life, está esa autoridad. there resides that authority. Porque ellos conocen el Because mundo they know the espiritual. spiritual realm. Ahora fíjate lo que dice la Biblia. Now look at what the Bible says. El versículo 25. Verse 25. Entonces Jesús los reprendió diciendo, But Jesus rebuked them and saying, escúchame, listen, Jesús Jesus los reprendió rebuked them, diciendo, saying, diciendo, saying, diciendo, saying, diciendo. saying, Nosotros we no podemos reprender cannot rebuke con nuestra mente. with our mind. Tenemos que We hablar need to speak la autoridad. the authority. Tenemos que declarar la autoridad. We need to declare the authority. Porque muchas veces podemos quedarnos callados. Because many times we can stay quiet, Pero el estar callado but to stay quiet no mueve el mundo espiritual. doesn't move the spiritual Lo realm. que mueve el mundo What espiritual moves the es spiritual cuando realm tú abres tu boca, is when you open your yo abro mouth, mi and boca I open my y mouth, uso mi autoridad. and I use my Eso es authority. lo que mueve el mundo That's what espiritual. moves the spiritual realm. Ahora fíjate lo que dice la Now palabra. look at what the word says. Diciendo, Saying, diciendo, cállate y sal de él. be quiet and come out of him. Wow. Cállate Be y quiet sal de and él. come out of him. ¿Sabes que muchos de los problemas de la humanidad, You know that many of the problems of humanity, lo dice Efesios 6:12, Ephesians 6:12 says this, nuestra lucha our fight no es contra carne y is not sangre, against flesh and blood, es contra it's espíritus, against es spirits, contra against principados, es principalities, contra potestades, against powers, es contra against gobernadores, governors, contra huestes espirituales de maldad. against spiritual beings in high places. Esa es nuestra lucha. That's our fight. Pero como creyentes, But as believers, muchas veces no estamos ejercitando nuestra many autoridad. times we're not exercising that authority. Oramos, We pray, y eso es bueno orar. and it is good to pray, Pero orar but to pray sin ordenar without commanding no es tu oración completa. is not the complete prayer.
La oración The completa complete prayer es la que tiene una orden. is the one that has a command. Y tenemos que aprender a orar And we need to learn to pray y a ordenar. and to command. Dilo conmigo. Say with me. Orar To pray y ordenar. and command. Amén. Amen. Ahora fíjate lo que dice la Biblia. Now look at what the Bible says. Y versículo 26. Verse 26. Y el espíritu impuro, sacudiéndole con violencia y dando un alarido, salió de él. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. Y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué autoridad manda los espíritus impuros y lo obedecen? Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What is this? What new doctrine is this? For with authority he commanded even the unclean spirits, and they obeyed him. Wow. Nosotros como creyentes We as believers, tendríamos que estar ejercitando nuestra autoridad we should be constantemente. exercising our authority constantly. ¿Por qué? Why? Porque tenemos un enemigo. Because we have an enemy. Y el enemigo viene en contra de tu vida y en And the contra de enemy mi comes vida. against your life and my life. Y viene a He oprimirte. comes to oppress you Y viene a deprimirte. and to depress you Y viene a traer situaciones de and to conflicto en bring tus pensamientos. situations of conflict in your thoughts. Y si no usas tu And if you autoridad, don't use your authority, si no empiezas a entender que tú tienes if you don't begin autoridad, to understand that you have el authority, enemigo te oprimirá the enemy más will oppress you y te more oprimirá más. and will oppress you ¿Por more. qué? Why? Porque dice la palabra Because the word says que Satanás that Satan está como león rugiente is as a roaring lion buscando seeking a quien to whom matar, he can kill, robar steal from, y destruir. or destroy. Y dice la palabra, And the word says, el cual which resistir firme resist firmly en nuestra fe. in your faith. Pero una fe But a faith que no tiene that doesn't palabra, have words, una a fe faith que no tiene voz, that doesn't have a voice, no es una fe. is not a faith. Tú tienes que aprender a You need to decir, learn to say, vete de mí, leave me, apártate de mí, be gone from me, sal fuera de mí. come out of me. Lo tienes que aprender You a have to learn decir. to say it. Pero muchos dicen, no, es que But many say, no, yo no quiero ni nombrar al I don't enemigo. even want to name the enemy. Déjame decirte, Let me tell you, tú tienes que aprender a you decir al have to enemigo learn to say to the enemy, en el nombre in the poderoso de Cristo name, in the Jesús. powerful name of Jesus, Suelta mi vida, loosen my life, suelta mis loosen my pensamientos, thoughts, suelta mi familia, loosen my family, suelta mis finanzas, loosen my finances, suelta mi familia. loosen my family. Lo tienes que You aprender a have to decir, learn to say it, porque si no lo dices, because if you don't say it, entonces then tu voz your voice está siendo is being silenciada. silenced. Y una voz que es silenciada And a voice that is silenced es una fe que es muda is a faith that is mute, y es una fe que no funciona. and it is a faith that does not work. Sonríe que el Señor le ama. Smile, that loves you. Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo. When they come out to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes, and when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, Que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. who had his dwelling among the tombs, and no one could bind them, not even with chains. Y muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Because Y nadie lo podía dominar. he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces, neither could anyone tame him. Versículo 5. Verse 5. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. Escucha. Listen, Cuando vio pues a Jesús, when he saw Jesus from afar, cuando vio a Jesús, when he saw Jesus from afar, esto es algo and impresionante. this is something that's incredible. Cuando vio a Jesús, When he saw Jesus,
de lejos, from afar. corrió, He ran, corrió, he ran, corrió he ran, y se arrodilló and worshipped him, delante de él. worshipped him. Ahora escúchame, Listen, hay muchos estudiosos de la Biblia, there's many study people from the Bible, scholars, scholars, que dicen que el que corrió a Jesús who said that he who ran to Jesus era la persona que estaba poseída, was the claro, person that was, of course, possessed, pero no era la persona en el espíritu humano. but it wasn't the person in the human spirit. Porque la Biblia describe Because the Bible describes este hombre that this man estaba completamente fuera de sí. was out of his mind. Dice la Biblia que lo ataban con The Bible cadenas says that he was tied up with y chains los desmenuzaba. and he would break them easily. Lo ataban con grillos. They would put shackles on him Y dice la palabra que los rompía. and he would break them. Y dice la palabra que nadie, And they said that no one, dilo conmigo, nadie, say with me, no one lo podía dominar. could dominate him. Pero escúchame, But listen, el mundo espiritual the spiritual realm tiene conocimiento del mundo has espiritual. knowledge of itself. Y dice la Biblia que And the Bible says, cuando ve a Jesús, When he see Jesus from el afar, que estaba endemoniado, he who was possessed, dice la Biblia que corre a Jesús. he runs to Jesus. Y dice la palabra que viene delante de Jesús And the word says that he comes before Jesus y se postra delante de and he Jesús. worships before Jesus. ¿Por qué? Why? Porque aún los demonios Because even demons, reconocen they can recognize quién es la roca eterna. who is the rock eternal. Reconocen They quién recognize es la roca de tu who is the fundamento. rock of your foundation. They Reconocen quién es recognize Jesús. who is Jesus. El problema de nosotros los Our humanos, problem is this, the humans. que a veces tenemos a veces tenemos We información, have information, pero no tenemos but we don't revelación. have A revelation. veces tenemos We have conocimiento, knowledge, pero no tenemos una but we don't have an experiencia o una experience vivencia. or a living Ahora, ¿qué experience. sucede? Now what El mundo happens? espiritual The spiritual realm reconoce quién es Jesús. recognizes who Jesus is. ¿Tú reconoces quién es You Él? recognizes who he is. ¿Por qué? Why? Porque los demonios Because demons, vienen they come y se postran and they delante de Él. worship before him. Pero nosotros a veces venimos a la But we iglesia, sometimes come to the church, no en esta iglesia, not in this church, tal vez en otras maybe in iglesias, another church. pero no nos But we postramos don't delante de worship Él. before him. Escúchame, Listen, tu your adoración worship es una ofrenda is también an delante offering del Señor. before the Lord. No es venir a poner un It's sobre, not just to put an a envelope poner un diezmo, or a a tithe poner una or to ofrenda. put an Tu offering. Your adoración worship es tu mejor is your ofrenda. best Tu offering. Your corazón heart es tu mejor is your ofrenda. best offering. No puedes You venir cannot y come dar tu and give dinero your y money tu and your corazón heart no está delante de su not before presencia. his presence. ¿Te das cuenta? Do you see? ¿Por qué? Why? Porque no tenemos la Because we don't revelación. have the Los revelation. demonios tienen la The demons have the revelación, pero revelation, nosotros but no. we don't. Cuando tú sabes quién es Él When you know who he is y sabes quién eres tú en Él, and you know who he is and who you are in him, oh, eso es poder. that is very power. Identidad, Identity. identidad. Identity. Lo que pasa es What happens is que el enemigo le gusta cegar the enemy likes to blind los ojos the eyes del entendimiento. of your understanding. Y mucha gente vive en la And religión, many people are living in religion, pero no viven en el reino. but they don't live in the kingdom. No hay cambios en sus There's no vidas. changes in their lives. Pasan los años Years go by y siguen siendo los mismos. and they are still the same ones. ¿Por qué? Why? Porque necesitan una revelación. Because they need a revelation. Los 12 apóstoles, The 12 disciples, solamente uno tuvo la only revelación. one of them had the revelation. Los 12 The apóstoles, 12 disciples, solamente uno tuvo la only one revelación. had a Y revelation. cuando tú tienes la And when you have revelación, a revelation, Dios te habla God speaks to you y te dice, and he says to you, bienaventurado, blessed are you, bienaventurado. blessed are you. Porque ni sangre ni carne te lo reveló, Because no blood, flesh or blood revealed this to sino mi you, Padre but my Father que está en los who cielos. is in heaven. Tú necesitas You need tener to revelación have de revelation quién es of Jesús. who Jesus Tú is. necesitas tener You need to revelación have de revelation quién es el of Señor. who the Lord is. Porque si los demonios tienen Because if the revelación demons have the y revelation nosotros todavía no la hemos and tenido, we still didn't have it, estamos todavía en un problema. then we're still in a problem. El enemigo The enemy nos tiene en tinieblas todavía. has us in darkness. Sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. Ahora fíjate lo que sucede.
Versículo 7. Verse 7. Y clamando a gran voz. And he cried out with a loud voice. ¿No le parece muy conocido al capítulo número 1 que acabamos de leer? Isn't it almost the same as the first chapter we just read? Los demonios claman a gran voz. The demons cry out loud. ¿Sabes por qué claman a gran voz? You know why they cry out loud? Porque la sola presencia de Dios Because the very presence of God en la vida de Jesús, in the life of Jesus, la autoridad que tenía the Jesús, authority that Jesus had, los hacía que se manifestaran. will make them manifest. Porque Él es la luz. Because he is light. Y con la luz And viene, when the light comes, las cucarachas the cockroaches, empiezan a they begin manifestarse. to manifest. Empiezan a They begin to manifestarse. manifest. Yo no sé si usted ha visto eso, I don't know pero if you've seen that en before. California In California, tienen que fumigar las casas una vez al they año have to fumigate the houses once a year, o a veces 2 veces al año. or even twice a year. Porque a veces hay ¿cómo le llaman? Plagas de Because cucarachas. sometimes you have plagues of cockroaches, O si no, plagas de comején. Or- ¿Sabes lo que es comején? or termites. plagues of termites. Y si no fumigas la And then casa, if you don't fumigate the house, se van a comer las termitas, se van a comer la casa the termites, they eat the house, y se puede caer. and the house can fall. Entonces, ¿qué hacen? So what do? Cuando tú vas y prendes la luz, And when you go and you turn on the light, ves cómo las you cucarachas see se how van the cockroaches begin queriendo to meter y flee. esconder. They begin to hide. No sé si usted lo ha visto I don't know eso. if you've seen it. Entonces, cuando tú vienes con la gloria de So when you Dios, come with the glory of God, con la revelación de with the Dios, revelation of God, sabiendo quién tú eres, knowing who you are, oh, ¿sabes qué well, sucede? you know what El happens? mundo The espiritual spiritual world conoce lo espiritual knows the y spiritual, saben, and they know saben quién habita en tu vida who abides in your y life, saben and they know qué capacidad what capacity le has dado el Espíritu you're Santo, giving the Holy qué Spirit, llenura what filling del of Espíritu de the Dios Spirit of God tienes en tu vida you have in your life. y los espíritus empiezan a And the manifestar spirits begin to manifest como cucarachas. as cockroaches. Y dice la Biblia, And the Bible says, Jesús, Jesus, escucha, listen, dice el versículo 17 dice, verse 7 y says, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? and he cried out with a loud voice and said, what have you to do with you? What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? Oh, qué hermoso es How beautiful it is. cuando los espíritus When the evil inmundos spirits, they reconocen quién es recognize Jesús, who is Jesus. reconocen They quién es recognize who Jesús. Jesus Tú is. reconoces quién es You el Señor, recognize who he is. porque si reconociéramos quién es el Because if we Señor, recognize who he is, no estaríamos en la ansiedad we que a would veces not be in estamos, the anxiety that we're in no sometimes. estaríamos en el temor que a We would veces not be in the estamos. fear that we're in sometimes. Pero el enemigo viene y nos ataca But the enemy comes to attack con ansiedad, with anxiety, con temor, with fear, y empieza a poner en tu and he mente begins to put y into en your mi mind mente and in my mind pensamientos thoughts, negativos negative thoughts, y decirte and say to y you, decirme, and say to esto us, va a pasar, this will happen, esto va a this suceder, will happen, esto va a this is ocurrir, going to y happen. muchas veces And nos many quedamos times we callados. stay quiet. Y nosotros, ¿qué tenemos que And what do empezar we a need to begin decir? to say? Si la Biblia The dice Bible says que los pensamientos que tiene mi that the Padre thoughts that my Father has son pensamientos de bien are thoughts of good y no de and mal, not of evil, para darme un to futuro give me a future mejor del que espero. better than the one I'm waiting Entonces, for. ¿qué tengo que Then hacer? what do I have to Cuando do? tengo el mal When I have an pensamiento, evil thought, tenemos que empezar a we decir, need to begin to say, apártate de mí, be gone from me, porque me eres tropiezo. because you are a stumbling block to me. Apártate de Be mí, gone from me, porque me eres tropiezo. because you are a Pero stumbling block. tienes que hablar. But you need to speak, Suelta loosen mis my pensamientos thoughts en el nombre de in the name of Jesús. Jesus. Lo tienes que You decir, have to say it, porque tu fe because your faith necesita una voz. needs a voice. Fíjate lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? What do you? Yeah. What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? Te conjuro por Dios que no me I atormentes. implore you by God that you do not torment me. Escúchame, Listen, esto es una revelación. this is a revelation. Esto es una This revelación. is a revelation. O tú y yo vamos a ser atormentados, Either us will be tormented, o nosotros or we vamos a ser los atormentadores de los can be demonios. the tormentor of the demons. Hola, Yeah. eso es una That is a revelación. revelation. Sí, porque si somos Because if we are llenos del Espíritu de filled with the Dios Spirit of God y creemos en la and we identidad, believe in the identity,
¿Quién va a atormentar a Who quién? is going to torment whom? La única personas que son The atormentadas only people that are tormented son las personas que se quedan are calladas. the people who stay quiet. Don't keep quiet. No se callen. Pregunta. Question. Jesús, Jesus, su sola presencia, his only presence, su sola presencia, his sole presence, provocó provoked que los demonios vinieran corriendo that the hacia él demons would come running to him y se arrodillaran. and knelt before him. Wow. Y ahora los demonios le dicen, Now the demons say to him, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? what do you have against us, Jesus? ¿Qué tienes contra nosotros? What do you Jesús? have against us, Jesus? En el capítulo número 1, In the first chapter, los demonios hablan y the dicen, demons speak and they say, has venido you have come para destruirnos. to destroy us? Los demonios The saben demons know cuál es el propósito what is the purpose de la unción en of tu the vida. anointing in your life. Los demonios saben The demons cuál es el know what is the propósito purpose del Espíritu de of the Dios Spirit of God morando en tu vida. living in your life. ¿Sabes cuál es el You know what the propósito? purpose is? To Destruir destroy las obras the works del diablo. of darkness, of the devil. En otras In palabras, other words, o tú eres you will atormentado be tormented, o or nosotros we vamos a ser los will atormentadores be de the demonios. tormentors of Y demons. yo prefiero mejor And I prefer ser better atormentador de to be demonios a tormentor of que los demons demonios me estén than the atormentando a demons mí. would torment me. ¿Lo creen o no lo Do you creen? believe it or not? Dile a tu hermano, Say to your brother, eres un atormentador de demonios. you are a tormentor of demons. Le decía, te conjuro por Dios que no me atormentes. I implore you by God that you do not torment me. Ahora escúchame, Now listen, ¿cómo son atormentados los demonios? how are the demons tormented? En el versículo siguiente te da la respuesta. In the next verse is your El answer. versículo 8, Verse 8. porque le decía, For he said to him, porque le decía, for he said to him, porque le decía. because he said to him. ¿Qué le decía? What did he say to him? Sal fuera, Come out of the man. sal fuera, Come out of the man. espíritu inmundo. Unclean spirit. ¿Sabe qué? Lo que más le tormenta a un demonio, You know what torments a demon more? que lo eches fuera de su casa. That you cast him out of his home. Sal fuera. Come out. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a los espíritus? How many of you have ever said to evil spirits, Sal fuera. come out? Si no lo has hecho If you todavía, haven't done it yet, necesitas entender cuál es tu you need to understand what is your identidad identity y quién es and él. who is he. Porque si los demonios saben quién es él Because if the demons know who he is y todavía nosotros no sabemos quién es él, and we don't know who he is, tenemos un problema. then we have a problem. Usted tiene que empezar a decir al enemigo, You need to begin to say to the enemy, sal fuera de mi casa, come out of my home, sal fuera de mis finanzas. come out of my finances, O si estás con enfermedad, or if you're with sickness, sal fuera de mi cuerpo. come out of my body. Lo tienes que decir. You have to say it. Si no lo dices, If you don't say it, tu fe your faith no puede ser muda. cannot be mute. Tu fe necesita tener Your una voz. faith needs to have a voice. Y versículo, le decía, versículo 9. Verse 9. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Then he asked him, what is your name? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. And he answered saying, my name is Legion, for we are many. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Also he begged them earnestly that he would not send them out of the country. Fíjate cómo son los espíritus inmundos. See how evil spirits are? En esta región, In this region, por muchos años, for a long time, hay gente que ha maldecido la región. people have cursed the region. Y a través de muchos grupos o And through fraternidades many groups and fraternities, que se visten de luz, they dress as light, pero son tinieblas, but they're actually darkness. maldicen el territorio. They curse the territory.
Y nosotros venimos And we come y muchas veces experimentamos esa and we resistencia. experience this resistance Porque dice la Biblia que el espíritu del anticristo because the Bible says that the spirit of the Antichrist es el que resiste a is Cristo, the one who resists Christ. el que se opone a He Cristo, opposes el Christ. que se opone a los planes, He opposes the al plans, propósito de the Dios. purpose of God. Pero cuando yo tengo la But when revelación I have the revelation de quién es la roca, of who the rock de is, quién es of Jesús, who Jesus is, entonces then las cosas cambian. things change. Porque yo no vengo a someterme Because I don't come to submit debajo de esa opresión, to that oppression, debajo de esa maldición, under that curse, debajo de esa confusión, under that confusion, debajo de esa under oscuridad. that darkness. Yo I vengo come, y el que vive en mí, and he who lives in me, mayor it es, is greater. mayor He is greater es el que vive en mí who lives in me que el que está en el than mundo. the one who's in the De modo world. que yo soy un agente So I am an agent de cambio. of change. Yo tengo que I orar have to y pray tengo que and I creer have to que believe el Señor, that the Lord, la voluntad de the will of Dios the Lord, es bendecir is to bless mi región. my region. Collingwood Collingwood me pertenece. belongs to me. Wasaga Beach Wasaga me Beach belongs pertenece. to me. Simcoe me Simcoe pertenece. belongs to me. Ontario Ontario me belongs pertenece. to us. Canadá me Canada pertenece. belongs to us. ¿Lo puede You creer? believe it? ¿Lo puede Can creer? you believe it? Pastor, ¿dónde está eso? Pastor, where's that? Dice la The Biblia. Bible El says, salmista te the dice, psalm says to you, pídeme, ask of me, pídeme ask of me por herencia for las inheritance naciones the nations of the y te earth, las daré. and I will give them Tú to you. tienes que aprender a You decir, have to learn to este es say, mi this is territorio. my territory. ¿Cómo es posible How is it que possible un demonio, that one demon, o eran 2000 or demonios maybe even 2,000 que demons estaban en ese hombre, that are in that man, le decían los 2000 demonios, they said to him, si nos echas, if you cast us out, pero no nos eches fuera de la región. but don't cast us out of the region. Usted tiene que empezar a decirle You a los have to espíritus begin to say regionales to the regional spirits que se tienen que ir, that they have to leave. se tienen que They ir, have to leave. se tienen que They ir. have to leave. Llegó el The momento moment has come de que ya no sean más atormentados los that hombres, man will not be tormented anymore, sino que los que vinieron a but those who atormentarnos came to torment ahora us sean now will atormentados. be ¿Y tormented. cómo los How atormentamos? will we tormenting them? Diciendo, Saying, sal fuera, come out. sal fuera de Collingwood, Come out of Collingwood. sal fuera de Wasaga Come out Beach, of Wasaga sal Beach. fuera de Come Ontario, out of Ontario. sal fuera. Come out. ¿Se imagina Can you si imagine todos if nosotros we all ejercitáramos nuestra fe? exercised our faith? Wow, Wow. sería un terremoto It will be espiritual. a spiritual earthquake. Sería un terremoto It will be a espiritual. spiritual Sería earthquake. un mover del Espíritu It de will be a Dios. move of the Un Spirit of mover del God. A Espíritu de move of the Dios. Spirit of God. Eso es lo que queremos, un That's mover what we del want, Espíritu a de move of the Dios. Spirit of Pero God. tenemos que But we need entender to esto. understand this. O vamos a ser We'll atormentados be tormented o vamos a atormentar. or we will torment. Ay, Señor, gracias. El Señor es bueno. The Lord is good. Ahora escucha. Versículo 10. Verse 10. Y le rogaban mucho que no los echaran fuera de esa región. Also, he begged them earnestly that he would not send them out of the country. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Now, a large herd of swine was feeding there near the mountains. Y le rogaron todos los demonios diciendo, So all the demons begged him. dile conmigo, le rogaban todos los demonios. Say with me. All the demons begged him. Wow. Ahora los demonios se convirtieron en beggars. Now the demons are begging. They became beggars. Wow. ¿Y por qué estaban rogando? Why were they begging? Le dijeron, si no nos eches fuera de la No, región, don't cast us out of the region, pero si nos echas fuera de este cuerpo, but if you cast us out of this body, at least permítenos ir a los cerdos. allow us to go into the pigs. Y dice la Biblia And the Bible que says había un gran hato de there cerdos. was a great herd of pigs. Dice que eran como 2000. As 2,000, as many as 2,000. 2000. 2,000. ¿Usted ha escuchado algún cerdo llorar? Have you ever heard a pig crying? Screaming? Son pero bien, They're very, son very loud, very son muy loud. fuertes. Very loud. Imagínese a 2000 cerdos a la misma vez. Can you imagine 2,000 pigs yelling Imagínese los que los cerditos sintieron what the little pigs felt cuando esos demonios entraron when en those ellos. demons enter them? Imagínese por un momento. Imagine for a moment. Eso fue una revolución. That was a revolution.
Eso fue un terremoto, It was an earthquake, espiritualmente hablando. spiritually speaking. Y dice la Biblia And the Bible says que los 2000 cerdos that the 2,000 pigs no aguantaron tener esa could situación, not esos contain demonios. those demons inside Y of them. dice la palabra que por un desempeñadero se aventaron al mar. And the word says that they went through a cliff to the sea. En otras palabras, cometieron suicidio. In other words, they committed suicide. Se suicidaron los cerditos. They killed themselves, the little pigs. Se suicidaron los perditos. The little pigs committed suicide Porque no aguantaron because they tener could eso. not contain. Pero un hombre But one man tenía más de 2000 demonios dentro had de él. more than 2,000 demons inside of him. ¿Qué quiero decirte con esto? What do I want to say with this? Tenemos que tomar decisión. We need to make decisions, Ya no permitir ser atormentado. not to allow being tormented anymore. Porque lo que el enemigo le gusta Because venir a what the hacer enemy wants to do, likes to do, es atormentar, is to torment, es traer dolor, is to bring pain, es traer to aflicción, bring affliction, es traer to sufrimiento, bring suffering, es traer to maldición, bring curses, to traer pobreza, bring poverty, traer miseria. to bring misery. No, No. tú tienes la autoridad de decir, You have authority to say, no me vas a atormentar. you will not torment me anymore. Ahora yo te voy a Now atormentar. I will torment you. Y te voy a decir, And I will say to you, sal fuera, be gone, sal fuera, come out, sal fuera. come out. Ahora escucha lo que dice la palabra. Now look at what the word says. Dice en el versículo 14. Verse 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. So those who fed the swine fled, and they told it to the city and in the country, and they went out to see what it was that had happened. Versículo 15. Verse 15. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio y al que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Then they came to Jesus and saw the one who had been demon possessed and had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. Oh Señor, Oh, Jesus. gracias que tenemos a Jesús. Thank you that we have Jesus. Gracias que tenemos la roca de Thank nuestra you that we salvación. have the rock of our salvation. Gracias que no solamente tenemos la roca, Thank you that not only we have the rock, sino que tenemos su nombre but we have his name y tenemos las llaves. and the keys. Dilo conmigo, yo tengo las llaves Say with me, I have the keys del reino de los of the cielos. kingdom of heaven. Y todo lo que yo voy a atar, And everything that I bind, todo lo que yo voy a desatar, anything that I would loose, será hecho, will be done. será hecho, Will be done. será hecho. Will be done. Ahora, dice la Biblia Now the Bible says, en el versículo siguiente, next verse, versículo 16. verse Y 16. los que habían visto los que habían visto les contaron todo lo que había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. And those who saw it told them how it happened to him who had been demon possessed and about the swine. Escucha, Listen, esto es una revelación. there's another revelation. Versículo 17. Verse 17. Entonces comenzaron a decirle, Then they And- began to plead with him, a rogarle, sal fuera to depart de nuestra from región. this region. ¿Se dio cuenta? Do you see? Escucha. Listen. Los demonios rogaron a Jesús, The demons begged Jesus, si nos echas, if you cast us out, pero no nos eches fuera de la región. but don't cast us out of the region. Ese principado And that principality operaba was operating a través del temor through fear en la mente de la gente, in the mind of the people, en el corazón de la in gente. the heart of the people. Y usaban a un solo hombre And they used only one man prácticamente to practically para hacer un espectáculo to make a spectacle del poder demoníaco, of the demonic power, lo que podía hacer en un hombre. what he could do in a man. Ahora, escucha, Now listen. como los demonios le dijeron, Now the demon said to him, no nos eches fuera de la do región. not cast us out of the region. Ahora los habitantes de la región Now the inhabitants of the region le dijeron a Jesús, said to Jesus, sal fuera come out de nuestra región. of this region. ¿Puede entender eso? Do you understand this? ¿Lo puede entender? Do you see?
Alguien se tiene que quedar en la región. Someone needs to stay in the region. Un poder se tiene que A, establecer en la a región. power needs to be established in the region. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Los demonios The demons, tenían cegada la mente de las they personas. had the mind of the people blinded. Tenían prácticamente controlada las mentes de las They had personas. the people controlled in their minds. Ahora, la gente de la región Now the people of the region, vieron el milagro. they saw the miracle. Vieron el milagro. They saw the miracle. Ya vieron al hombre sanado, They saw the man healed, liberado, delivered, vestido, dressed, sano. healed. Y ahora le dicen, And they say to him, sal fuera come out de nuestra región. of this region. Nosotros tenemos que entender esto. We need to understand this. El enemigo muchas veces nos quiere sacar de esta región. The enemy many times wants to get us out of this region. ¿Ya? Pero nosotros But we que entendemos who understand y conocemos and know quién es la roca, who the rock is, quién es mi fundamento, who our foundation is, entonces then nosotros tenemos que revertir. we have to revert. Y entonces los que se tienen que ir And those who need to leave no somos nosotros, is not us, son ellos. it's them. Amén. Amen. Dilo conmigo, Say with me, sal fuera come out de nuestra región. of our region. Pero dígalo como que tienen But coraje. say it as you were angry. Leave now. In Jesus' name. Amén. Versículo 18. Verse 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara quedarse con él. And when he got into the boat, he who was demon possessed begged him that he might be with him. Y dice, pero Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. However, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. Wow. Una vida transformada. One life transformed. La Biblia nos enseña más tarde The Bible teaches us later on que Decápolis that Decapolis era una región de 10 ciudades was a region of 10 cities donde él empezó a ser el primer evangelista, where he actually began to be the first evangelist, diciéndole a la gente saying to people el testimonio. the testimony, Lo que antes era what he was before y lo que Jesús había hecho and what Jesus did ahora con él. now with him. Tú eres un testimonio. You are a testimony. Tú eres un You testimonio. are a testimony. Y como testimonio And as a testimony, tenemos que hablar. we need to speak. No tenemos que ser agentes secretos. We cannot be secret agents. Tenemos que decir We need to say lo que el Señor ha hecho. what the Lord has done. Y lo que más desea el Señor, And what the Lord was saying the most, lo que más desea el Señor, what he was saying the most, lo que más desea, what he desires the most. ya, el Señor, The Lord, what the Lord desires the most es de que tú is that you tengas revelación would have revelation de quién es Él of who he is y quién es Él and who is he en ti in you y en mí. and in me. Todos nosotros All of us, tenemos que decir, we need to say, no porque lo hemos aprendido, not because we've learned it, sino porque hemos recibido but because we received it, una revelación. a revelation. Y esa revelación And that revelation es la diferencia is the difference entre la luz between light y las and tinieblas. darkness. Aún la palabra revelación Even the word revelation significa recorrer un velo means to remove a veil que antes no te permitía ver. that before wasn't letting you see. Yo le pido al Señor el día de hoy And I ask the Lord today que Él remueva todo velo that he will remove any veil
que tú puedas ver that you could see quién es Él who He is y quién es Él and who He En is ti. in you y en mí. and in me. Porque cuando empezamos a entender esto Because when we begin to understand y empezamos a caminar and we begin to walk en el poder de la in the resurrección, power of the resurrection, vamos a ver la gloria de Dios. we will see the glory of God. Y con eso quiero terminar. And with this, I'm done. Vamos al libro de Hechos. Let's go to the book of Acts. ¿Cuántos están aprendiendo algo el día de hoy? How many of you are learning something new today? Dilo conmigo, el Señor es bueno Say with me, the Lord is good, y para siempre su and misericordia. His mercies are forever. Vamos al versículo, capítulo 19, Chapter 19, versículo 13, verse 13, o versículo 12. verse 12. Dice, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. So that even the handkerchiefs of aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Pablo estaba tan lleno de la presencia de Dios. Paul was so full of the presence of God. El apóstol Pablo estaba tan lleno de la gloria de Dios The Apostle Paul was so filled with the glory of God que aún su ropa, that even his clothing, lo que él había tocado, what he would touch, se impregnaba was impregnated de la gloria de of the Dios, glory of God, de la unción de of the Dios anointing of y God, del poder de Dios. and the power of God. ¿Sabes algo? You know something? Tú y yo You and I, tenemos que desear we need to desire la gloria de Dios. the glory of God. Tanta llenura de la gloria de Dios So much infilling of the glory of God que aún that even tus vestiduras, your clothing, lo que tú toques, what you touch, tu ropa, your clothing, le digan, préstame una can camisa say, lend me a t-shirt o agarra la or camisa take this shirt. y la gente la empieza a partir en pedazos And la the camisa people begin to cut it in pieces. y dice, ya tengo la And respuesta, they say, now I have the answer. ya tengo la I have the respuesta, answer now. tengo un pedazo I have a piece de la camisa of the o del shirt vestido or the dress de Pablo, of Paul. ya tengo la I have the respuesta. answer. Alguien que tenía una persona enferma, He who had someone sick, alguien que tenía una persona que estaba poseída, someone who was possessed, decía, ya tengo la I respuesta. have the answer. ¿Por qué? Why? Porque ellos sabían Because they que knew la that gloria de the Dios, glory of la God presencia de the Dios, presence of God, la unción de the Dios anointing of God estaba sobre la vida del apóstol would come Pablo. over the life of Paul. ¿Y sabes lo que sucedía? And you know what Que happened? traían ese pedazo They de, brought the de, piece de tela of cloth. y dice la Biblia que lo ponían sobre los And the Bible enfermos. says that they placed it over the sick Y people. dice la palabra, y los enfermos sanaban. And the sick people would heal. ¿Los enfermos qué? What did the sick people do? Sanaban. They were healed. Dice la palabra, y traían eso sobre los que And they estaban brought them over to endemoniados. those who were Y demonized. dice la palabra, y los demonios And the word says that the salían. demons would come out of them. ¿Por qué? Why? Escúchame, ¿por Listen, qué? why? ¿Por qué? Why? Porque el mundo Because espiritual the spiritual realm sabe cuánta llenura knows how much filling tú tienes de Dios en tu you vida. have of God in your life. Los demonios The demons, saben they know cuánta autoridad how much de authority Dios of God radica en tu vida. is in your life. Ellos lo saben. They know. ¿Tú lo sabes? Do you know? No tenía que ir el apóstol Pablo The Apostle Paul didn't even have to go para orar por la to persona. pray for someone. Solamente un pedazo Just de a ropa de él piece of cloth hacía el trabajo. would do the job. Señor, ayúdanos. Lord, help us. ¿Cuántos queremos llegar a ese nivel? How many of us want to get to that level? Te voy a dar un pedazo, te voy a dar mis calzones. Well, I gave you my underwear. Y eso And that va a traer will sanidad bring y healing va a traer and liberación. deliverance. Aleluya. Hallelujah. ¿Lo puede creer? Can you believe ¿Lo it? puede Can creer? you believe it? ¿Lo puede Can you creer? believe it? Te voy a dar mi calcetín. I give you my sock, Y algo va a suceder. and something will happen. El demonio se va a The marear demon will become dazed, dizzy, o se va a ir. or it will come out.
por el olor by the smell, o por la or unción. by the anointing. Pero se va a It ir, will come out. se va a ir. It will come out. Gloria a Dios. Glory to God. Señor, ayuda. Versículo 11. Verse 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Now God worked unusual miracles by the hand of Paul. Oh, si hay milagros normales. Yes, there's normal miracles. Otra traducción dice, y hacía milagros extraordinarios. Another translation says he would make extraordinary miracles. Wow. ¿Cuántos quieren extraordinario? How many of you- ¿Cuántos quieren milagros How ordinarios? many of you want abnormal No, miracles? ordinarios. Ordinary miracles. And better and more. Amén. Extraordinarios milagros. Extraordinary miracles. Pero ¿sabes cómo se hacen los milagros But you extraordinarios? know how you do extraordinary miracles? Por la llenura. By the filling. Por la By the llenura. filling. Por la By the llenura. filling Por la By the llenura. filling Por la llenura By the filling del Espíritu of the que mora en Spirit ti. that resides in you. Ahora escucha lo que sucedió. Now listen what happened. Versículo 12. Verse 12. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían. So that even the handkerchiefs of aprons were brought from this body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Versículo 13. Verse 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Oh, oh, oh. Versículo 14. Verse 14. Había 7 hijos de un tal Etzeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Also, there were 7 sons of Seba, a Jewish chief priest, who did this so. Versículo 15. Verse 15. Pero respondiendo el espíritu malo. And the evil spirit answered and said, Oh, sí. Cuando tú when you estás manifestando are manifesting autoridad authority, o tratas de or manifestar autoridad try to manifest authority, o tratas de mover el mundo or espiritual, tries to move the spiritual realm, el mundo the espiritual spiritual realm se va a manifestar, will manifest. se va a contestar. It will answer you. Claro, te va a It contestar. will answer you. Y dice la palabra, And the word says, a Jesús conozco Jesus I know, y sé quién es Pablo. and Paul I know. Otra vez volvemos a lo que Again. estamos hablando. We'll go back to what we're saying. A Jesús conozco Jesus I know, y sé quién es Pablo. and I know who Paul is. Pero tú, But you, ¿quién eres? who are you? Los demonios saben The demons know quién es Jesús. who Jesus is. Los demonios The saben demons know quién es Pablo. who Paul is. Pero los demonios saben quién eres tú. But the demons also know who you are. Very much so. Gloria a Dios. Glory to God. Porque si los demonios no saben quién eres tú, Because if the demons don't know who you are, tienes un problema. then we have a problem. Todavía no sabes, Still, you don't know no tienes or don't have la revelación the revelation de quién es Jesús. of who Jesus is. Fíjate lo que pasa. Look at what happens. Dice, pero vosotros quiénes sois. But who are you? Versículo 16. Verse 16. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Then the man on whom the evil spirit was leaped onto them, overpowered them, and they prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Wow. Dilo conmigo, en un encontronazo. Say with me, a big encounter. ¿Usted ha tenido encuentros Have you had encounters?
Si no los has tenido, If you haven't had any, necesitas tenerlos. you need to have them. Necesitas You tenerlos. need to have them. Porque la religión Because religion es lo que te hace hablar is what palabras, makes you speak words, pero no vivirla. but not living them. El Señor viene por una iglesia The Lord comes for a church sin mancha that without spot y sin arruga. and wrinkle. Por una iglesia For a church que sabe su that identidad, knows its identity, que sabe quién es that Él knows who He is, y sabe quién es Él and en ti. knows who He is in you. Lo tienes que vivir. You need to live it. Si no lo estás If viviendo, you're not living it, estás viviendo en religión. you're living in religion. Y estos 7 And these 7 eran hijos de un priests, sacerdote. they were children of a priest. Eran hijos de un sacerdote. They were children of a priest. Conocían religión, They knew religion, pero no conocían but they did not know a la roca. to the rock. No conocían al Salvador. They did not know the Savior. Ahora escucha lo que sucede cuando hay una situación de esta This magnitud. is what happens when there's a situation of this magnitude. Versículo 17. Verse 17. Ya vamos a terminar. We're almost done. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así que judíos como griegos y todos tuvieron temor, todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor This Jesús. became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Wow. Ahora escucha, Listen, el resultado de magnificar el nombre del what is the Señor. result of magnifying the name of Jesus? Escúchame, Listen, el resultado de the magnificar result of magnifying el nombre del the name Señor. of Jesus. Tú y yo, You and I, completamente, completely, tenemos que todos los días we need to every day empezar a declarar el nombre de begin to Jesús. declare the name of Dice la Jesus. palabra fruto de labios The word says that fruit of the lips que confiesa su that nombre. confess His name. Constantemente estás diciendo su Constantly nombre. you're saying His name. Señor Jesucristo. Lord Jesus. Señor, tú eres bueno. Lord, you're good. Señor Jesús. Lord Jesus. Eso es magnificar tu That's to nombre. magnify His name. Magnifica su nombre. Señor, tú eres Magnify His name. todopoderoso. Lord, you're all powerful. Señor, tú eres Lord, maravilloso. you're wondrous. Señor, tu nombre Lord, your name es is todopoderoso. all powerful. Tienes que You magnificar have el to nombre. magnify His name. Ahora escucha lo que sucede cuando magnificamos el nombre Look at de what happens Jesús. when we magnify His name. Versículo 18. Verse 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. And many who had believed came confessing and telling their deeds. Wow. O sea que cuando el temor de Dios So when the fear of the Lord cae sobre una región, comes over a region, lo primero que the provoca first of things that es que el provokes corazón del hombre is that the heart of man sea desnudado is left naked. y la convicción And viene. conviction comes. Porque el Espíritu de Because the Dios Spirit of viene God a traer convicción comes to bring de conviction nuestra condición, of our condition, de nuestro pecado. of our sin. Y la gente, ¿qué es lo que hace? And what do people do? La gente puede verse People, they see lo que themselves antes no veían. what they couldn't see before. Antes no sabían que estaban Before perdidos, they didn't know that they were lost. pero el Espíritu de But the Dios Spirit of the Lord, viene y redarguye el they corazón. come and He brings conviction. Y el hombre pecador And the sinner, ahora se dice a sí mismo, now he says to himself, necesito I need reconciliarme to be reconciled con Dios. with God. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit el único is the only que one puede darte that can give to you convicción de pecado. conviction of sins. Yo puedo darte 24 horas, I can give you 24 7 hours, días a la 7 semana, days a week, 365 días al año. 365 days a year. Y si no es el Espíritu Santo But if it's not the Holy Spirit trayéndote convicción, bringing conviction, tú nunca vas a cambiar. you will never change. Pero si el Espíritu de Dios But if the Spirit of te God empieza y te dice, no me gusta lo que estás haciendo, comes and says to you, I don't like what you're doing. no me gusta lo que estás I haciendo, don't like what you're doing. el temor de Dios, Then the fear of God, que es la sabiduría, that is the knowledge, que es el principio that de is- toda that is sabiduría, the beginning of all knowledge, empieza a trabajar en tu vida. comes and begins to work in your life. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Ahora fíjate lo que dice. Look at what it says. Versículo 19. Verse 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Also, many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they continued up in the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. Eso es un avivamiento. That's a revival. Eso es un That's avivamiento. a revival. Eso es un mover de That is Dios. a move of God. Un mover de A Dios. move of God. Los que practicaban la Those who brujería, practice los witchcraft, que practicaban la those who hechicería, practice vinieron witchcraft, dando cuenta de they sus came hechos, and told about their deeds, arrepentidos. repenting. Y dice la palabra And the word que says trajeron sus libros, that they brought their books. trajeron todos sus They libros. brought all their Y books. dice la And palabra the word que says sacando cuentas that taking into account de todo lo que costaba of all eso, the cost of the books eran 50,000 was piezas de plata. 50,000 pieces of silver. Wow. Era mucho It was dinero. a lot of money. A lot of money. Mucho A dinero. lot of money. Dilo conmigo, mucho Say it dinero. with me. A lot of money. Mucho A lot dinero. of money. Pero fíjate lo que ocurre But look at what happens en el mundo in the espiritual spiritual realm cuando el Señor trae convicción when the Lord brings conviction y Él te da el and He poder gives you the power de la revelación to revelation de quién es of who Jesús, Jesus is, de quién es la of roca. who the rock is. Y la gente And viene people come a la roca. to the rock. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Look at what the next verse says. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Wow. Ese es el resultado This is the result de un encuentro of an encounter entre tinieblas y between luz. darkness and light. Nosotros tenemos que We need to Señor, say, Lord, que tu palabra crezca. that your word may grow. ¿Y qué? And what? Y prevalezca. And prevail. ¿Por qué se apagan los avivamientos? Why the revivals shut down? Porque en el corazón del hombre Because in the heart of man, no había profundidad de there presencia. was no depth of presence. And we take back what the enemy has stolen. Yeah. It's true. Todos nosotros All of us, tenemos el día de hoy que hacer una decisión. we need to make a decision today. O vas a ser atormentado You will be either tormented o vas a atormentar a tu or you will atormentador. torment your tormentor. Y en esa confrontación, And in that confrontation, Dios traerá una the manifestación Lord will bring a manifestation de su reino, of his kingdom, de su poder. of his power. Y si glorifica su nombre, And if you glorify his name, Dios traerá God will bring la respuesta a tu vida. the answer to your life. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Gracias, Señor, por las miles de personas que nos están viendo Thank you, Lord, for the thousands of people that are watching us y que este mensaje está siendo de bendición para sus and that vidas. this message is being a blessing to their lives. Señor, nosotros queremos usar Lord, we want to use la autoridad que tú nos the has dado, authority that you gave us, las llaves que nos diste. the keys that you gave us. Y Padre, en el nombre poderoso de Cristo And Jesús, Lord, in the powerful name of Jesus, nosotros declaramos, Señor, we declare, Lord, que ningún arma that forjada no weapon that is forged against contra us, nosotros, that is against us, contra los que nos están escuchando, against those who are listening, va a prosperar. will prosper. Y que toda lengua And that every tongue que de brujería, of de witchcraft, hechicería, de santería, of santery, que se ha levantado that is rising en up contra de ellos, against them es cancelada, is canceled. no prospera Doesn't prosper. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Todo demonio, Every demon, todo espíritu inmundo every evil spirit que estaba detrás de cada that is palabra behind every word que hablaron los brujos, that the witch spoke, que hablaron los hechiceros, that the witch spoke, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, se rompe breaks por el poder by the power de la autoridad of the authority del nombre de of the Jesucristo. name of Jesus Y Christ. declaro And we que declare eres libre, that you are free. eres You libre are free de todo of all tormento, torment. eres libre You are de free todo asignamiento of de all assignment tinieblas. of darkness. Y en el nombre de And in the Jesús name of te Jesus, declaro que eres I libre, declare that you're free. eres libre. You are free. Levántate, Rise up, camina, walk. eres libre You are free de todo azote of all sickness para la gloria
by the glory y la honra and the honor y la magnificencia of the magnificence del nombre de of the Jesucristo. name of Jesus En el Christ. nombre de In Jesucristo the name of Jesus, te bendigo we bless you y declaro que eres libre. and we declare that you are free. Eres sano You're healed, y ahora tú tienes que and empezar now you need to begin a tomar una decisión, to make a decision, a no ser más atormentado, not to be tormented anymore, sino atormentar, but to torment a aquel que te atormentaba. those who used to torment you. ¿Y cómo se atormentan los How do you atormentadores? torment the tormentors? Diciéndoles, Telling them, sal fuera, be gone, sal fuera, be gone, sal fuera be gone. de mi vida, Of my life, sal fuera de mi of my familia, family, sal fuera de mis of hijos, my sons, sal fuera de mi empresa, of my enterprise, sal fuera de mis of negocios, my business, sal fuera de mi iglesia, come out of my church, sal fuera de mi iglesia. come out of my church, Aún yes. de la iglesia tiene Even que in, salir. even in the church, Sal fuera come out de mi ciudad, of my city, sal fuera de mi come out territorio, of my territory, en el nombre poderoso in de the Cristo name of Jesús. Jesus. Sal fuera de mi nación, come out of my nation, en el nombre in poderoso the de name Cristo of Jesús. Jesus. Sal fuera de mi futura Come out of my generaciones, future generations, en el nombre poderoso in de the Cristo powerful Jesús. name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice, people of God say, amén amen y amén. and amen. Así será. That's how it will be. Amén. Amen. Te amamos, We love you, te bendecimos we bless you, y declaramos que el poder de Dios and we declare that the power of se God levanta en tu vida rises up in your y life, que eres lleno and that you are filled you are filled del poder del of Espíritu the Santo. power of the Holy Spirit. El Señor te bendiga. May the Lord bless you. Amén. Amen. How many are alive?